Papá, por favor, no me dejes otra vez, por favor. Las palabras flotaban en el aire del restaurante como un susurro roto, cargadas de un dolor tan profundo que hacía que el tiempo se detuviera. La voz de una niña pequeña, demasiado pequeña para conocer ese tipo de angustia, resonaba entre las mesas elegantes del Chateau Lumière, el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde una reserva costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaban en un mes. Pero retrocedamos. Porque esta historia no comenzó con esas palabras desgarradoras. Comenzó 3 horas antes, cuando el sol aún brillaba sobre la ciudad y un hombre muy rico creía que su vida era perfecta. El vidrio de las ventanas del Chateau Lumière reflejaba la luz dorada de la tarde como espejos líquidos. Cada mesa estaba vestida con manteles de lino blanco inmaculado, tan perfectos que parecían nunca haber sido tocados. Cubiertos de plata brillaban bajo las lámparas de araña de cristal importadas de Venecia. Copas de vino fino esperaban ser llenadas con botellas que costaban más que un auto usado. En la mesa junto a la ventana, con vista perfecta al jardín donde fuentes de mármol lanzaban agua cristalina al cielo, estaba sentado Ricardo Mendoza. 52 años. Cabello gris perfectamente peinado hacia atrás con gel que probablemente costaba $100 el frasco. Piel bronceada que hablaba de vacaciones en yates privados y campos de golf exclusivos. Llevaba un traje de rayas finas azul marino que había sido hecho a medida en Milán. Cada costura perfecta, cada línea diseñada para mostrar poder y éxito. La gravata roja intensa contrastaba contra la camisa blanca como una declaración de autoridad. En su muñeca izquierda, un Patek Philippe de oro rosa capturaba la luz cada vez que movía la mano. El tipo de reloj que la gente común solo veía en revistas. Ricardo Mendoza era el tipo de hombre que hacía que los meseros se movieran más rápido, que los gerentes aparecieran personalmente para asegurar su satisfacción, que otros comensales lo miraran con una mezcla de envidia y admiración. Era el fundador y CEO de Mendoza Capital, una firma de inversión que manejaba miles de millones. Su firma había convertido startups en unicornios, había salvado empresas al borde de la quiebra, había hecho que personas normales se volvieran millonarias de la noche a la mañana. El dinero fluía hacia Ricardo Mendoza como el agua fluye cuesta abajo. Era inevitable. Era natural. Era su realidad. Frente a él, su teléfono móvil descansaba junto al plato, la pantalla iluminándose ocasionalmente con notificaciones. Correos de clientes en Tokio. Mensajes de su equipo en Nueva York. Alertas de sus aplicaciones de inversión mostrando que sus carteras de criptomonedas habían subido otro 2% solo esa tarde, añadiendo otros cientos de miles a su ya obscena fortuna. Apenas las miraba. Los números siempre subían. Siempre. Estaba comiendo langosta termidor, el plato más caro del menú, servido en una porcelana tan delicada que parecía que se rompería con solo mirarla. La carne era mantequilla en su boca, perfectamente cocida, bañada en una salsa que probablemente había tomado horas preparar. Cada bocado costaba más de lo que algunas familias gastaban en comida durante una semana entera. No pensaba en eso, por supuesto. Para Ricardo, esto era simplemente el almuerzo. Tomó un sorbo de vino, un Chateau Margaux de 1995 que costaba $1.200 la botella, y miró por la ventana hacia el jardín. Todo era perfecto. Su vida era perfecta. Sus negocios prosperaban. Su salud era excelente. Su cuenta bancaria crecía incluso mientras dormía. Y entonces la vio. Al principio fue solo un movimiento en su visión periférica. Algo pequeño. Algo que no encajaba con el ambiente pulido y elegante del Chateau Lumière. Una niña. Pequeña. Muy pequeña. Tal vez 6 años. Tal vez menos. Era difícil saberlo bajo toda la suciedad. Su cabello rubio, que alguna vez debió haber sido dorado y brillante como el sol, ahora colgaba en mechones enredados y sucios alrededor de su rostro. Estaba tan sucio que en algunas partes parecía marrón en lugar de rubio, apelmazado con tierra y quién sabe qué más. Algunos mechones estaban pegados a su frente con sudor y mugre. Llevaba puesto lo que alguna vez debió haber sido un vestido beige. O tal vez había sido blanco y el tiempo lo había convertido en ese color café claro indefinido. Estaba rasgado en varios lugares, el dobladillo colgaba desigual, manchas oscuras cubrían la tela.
Demasiado grande para ella, los hombros le caían hasta la mitad de los brazos. El largo que debió diseñarse para las rodillas ahora la arrastraba casi hasta los tobillos porque era tan pequeña, tan delgada, tan consumida. Sus pies estaban descalzos, negros de suciedad, cortados. Uno tenía una costra de sangre seca en el talón. Sus brazos eran palos. Literalmente. Los huesos se veían claramente bajo la piel pálida, cada costilla contable bajo el vestido rasgado cuando se movía. Sus mejillas estaban hundidas, sus ojos demasiado grandes para su cara, rodeados de círculos oscuros que ningún niño debería tener. Parecía un fantasma. Una aparición de otro mundo donde el sufrimiento era real y el hambre era constante. Y estaba caminando directamente hacia la mesa de Ricardo. Los otros comensales comenzaron a notar. Conversaciones se detuvieron a media palabra. Tenedores se congelaron en el aire. Ojos se volvieron hacia la pequeña intrusa que no pertenecía a este mundo de lujo y exceso. El maitre, un hombre alto y delgado con un traje negro impecable y una expresión perpetuamente seria, se movió rápidamente desde su puesto junto a la entrada. Sus zapatos brillantes golpeaban el suelo de mármol con clics urgentes. Pero la niña fue más rápida. Se deslizó entre las mesas con la agilidad de alguien acostumbrado a moverse sin ser vista, acostumbrado a evitar manos que intentaban atraparla. Se movía como agua, como sombra, como algo que había aprendido a ser pequeño e invisible porque esa era la única manera de sobrevivir. Y entonces estaba allí, junto a la mesa de Ricardo, a menos de 1 metro de distancia. Sus ojos, azules como el cielo de verano pero llenos de una tristeza que ningún niño debería conocer, estaban fijos en su plato. En la langosta termidor que costaba $65. En las papas perfectamente asadas bañadas en mantequilla de trufa. En los espárragos verdes brillantes rociados con limón. Ricardo vio su garganta moverse mientras tragaba. Vio sus pequeñas manos, sucias y cortadas, cerrarse en puños a sus costados como si estuviera tratando de contenerse físicamente de alcanzar la comida. Por primera vez en años, Ricardo Mendoza no supo qué decir. El silencio en el restaurante era absoluto ahora. Todos observaban. Esperaban ver cómo el multimillonario manejaría esta interrupción inapropiada de su almuerzo caro. El maitre llegó, su rostro colorado de vergüenza y furia apenas contenida. Alcanzó a la niña por el hombro con dedos que se veían demasiado firmes, demasiado duros. «Lo siento muchísimo, señor Mendoza», dijo con voz tensa. «Esto es completamente inaceptable. No tengo idea de cómo esta niña logró entrar. La sacaré inmediatamente y...» «Espera», dijo Ricardo. La palabra salió antes de que supiera que iba a hablar. Antes de que su cerebro procesara lo que estaba haciendo. Antes de que la parte lógica de él, la parte que había construido un imperio siendo calculador y sin emociones, pudiera detenerlo. El maitre se congeló, su mano todavía en el hombro de la niña. Ricardo miró a la niña. Realmente la miró. No como un problema que resolver o un inconveniente que eliminar, sino como una persona. Como un ser humano. Y algo en su mirada hizo que su corazón se detuviera. Había hambre allí. Sí. Un hambre feroz y desesperada que hablaba de días, tal vez semanas, sin una comida apropiada. Pero había algo más. Algo en la forma en que sus ojos lo miraban. Algo familiar. Algo que tocaba una memoria enterrada tan profunda que ni siquiera sabía que estaba allí. «Suéltala», dijo Ricardo, su voz más suave ahora. El maitre dudó. «Señor Mendoza, realmente debo insistir. Dije que la sueltes». No había amenaza en su voz. No necesitaba haberla. El poder era evidente. El maitre retiró su mano como si la niña estuviera en llamas. Ricardo empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Era un hombre alto, 1,85, y la niña tuvo que inclinar su cabeza completamente hacia atrás para mirarlo. Se encogió. Un movimiento instintivo. Como si esperara ser golpeada. Ese movimiento, ese simple y devastador encogimiento, le rompió algo dentro de Ricardo que no sabía que podía romperse. Se arrodilló. Lentamente. Cuidadosamente. Bajó hasta que estuvieron al mismo nivel,
sus ojos a la altura de los de ella. De cerca, era peor. Podía ver cada hueso de sus clavículas sobresaliendo contra su piel pálida. Podía ver las costras en sus brazos, las picaduras de insectos infectadas, la suciedad incrustada bajo sus uñas rotas. Podía oler el hedor de días sin bañarse, de dormir en callejones, de una infancia robada. «Hola», dijo suavemente. «¿Cómo te llamas?» La niña no respondió. Solo lo miraba con esos ojos enormes, demasiado asustados para hablar, demasiado desesperados para alejarse. «Está bien», continuó Ricardo, manteniendo su voz tranquila, gentil. «No tienes que decirme si no quieres. Pero puedo ver que tienes hambre. ¿Tienes hambre?» Una pequeña asentimiento, casi imperceptible. Pero estaba allí. Ricardo miró hacia su plato, todavía medio lleno de comida que ahora parecía obscena en su extravagancia. Alcanzó el plato y lo bajó, colocándolo en el suelo entre ellos. «¿Quieres un poco?», preguntó. Los ojos de la niña se abrieron. No con alegría, con shock, con incredulidad, como si nadie le hubiera ofrecido comida voluntariamente en toda su vida. Sus manos se movieron hacia el plato, luego se detuvieron. Miró a Ricardo, esperando el truco, esperando que le arrebatara el plato y se riera, esperando el castigo que sin duda vendría. «Adelante», dijo Ricardo. «Es tuyo». Despacio, tan despacio, la niña se agachó. Sus dedos sucios tocaron un espárrago. Lo levantó. Lo miró como si fuera un tesoro. Y luego, finalmente, se lo llevó a la boca. El sonido que hizo cuando masticó, un pequeño gemido de puro alivio, fue el sonido más desgarrador que Ricardo había escuchado en su vida. Comió. No como un niño. Como un animal hambriento. Rápido. Desesperado. Metiendo comida en su boca como si alguien fuera a quitársela en cualquier momento. Papas. Espárragos. Incluso la langosta, que probablemente ni sabía qué era. Ricardo se quedó allí, arrodillado en el suelo de un restaurante que costaba más por noche que lo que la mayoría de las personas ganaban en un mes, viendo a esta niña consumir su almuerzo como si fuera la última comida en la tierra. Y se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Lágrimas que no había derramado en 20 años. Lágrimas que no sabía que aún podía producir. Antes de que pudieran llegar al momento crucial de esta historia, antes de llegar a esa comprensión que lo cambiaría todo, permítanme pedirles algo. Si esta historia está tocando su corazón, si sienten la emoción de lo que está por venir, por favor suscríbanse a este canal. Y en los comentarios, díganme de qué ciudad nos están viendo. Quiero saber dónde están las personas con corazones que aún pueden sentir. Ahora, continuemos, porque lo que está por venir cambiará todo. El plato estaba vacío. La niña lo había limpiado completamente. Incluso había pasado sus dedos por la salsa restante y los había chupado. Ahora estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, mirando a Ricardo con algo que podría haber sido gratitud o podría haber sido miedo o podría haber sido ambos. ¿Mejor?, preguntó Ricardo suavemente. Otro pequeño asentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Ella levantó 2 dedos. Luego 3. Luego se detuvo, confundida, como si hubiera perdido la cuenta. ¿Días?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Asentimiento. Ricardo sintió algo frío y duro asentarse en su pecho. Rabia. Pura y simple rabia contra un mundo que permitía que esto sucediera. Contra una ciudad donde él comía langosta de $65 mientras niños pasaban días sin comer. ¿Dónde están tus padres?, preguntó, aunque parte de él ya sabía la respuesta. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Grandes lágrimas gordas que rodaron por sus mejillas sucias, dejando rastros limpios en la mugre. No sé, susurró. Su primera palabra. Su voz era ronca, probablemente de no usarla, probablemente de gritar hasta que nadie escuchara más. No sabes dónde están. No sé si están vivos. Las palabras fueron pronunciadas tan simple, tan directamente, con la voz monótona de alguien que había aceptado lo inaceptable. Ricardo sintió como si le hubieran golpeado el estómago.
¿Qué quieres decir? La niña se limpió la nariz con el dorso de su mano sucia. Hubo un accidente. Un auto. Mamá estaba conduciendo. Papá estaba en el asiento del pasajero. Yo estaba atrás. El otro auto venía tan rápido, tan rápido. Su voz se quebró. Las lágrimas caían más rápido ahora. Desperté en el hospital. Me dolía todo. Una enfermera con una blusa verde dijo que mamá y papá estaban en cirugía. Dijo que volvería. Pero nunca volvió. Y entonces había mucha gente hablando. Diciendo que no había familia. Diciendo que me llevarían a un orfanato. Diciendo cosas que no entendía. Ricardo escuchaba, su corazón latiendo más fuerte con cada palabra. Me asusté. Pensé que si iba a ese lugar, mamá y papá no sabrían dónde encontrarme cuando se despertaran. Entonces corrí. Corrí y corrí hasta que no pude correr más. Y he estado esperando. Esperando a que vengan a buscarme. Pero no vienen. Y tengo tanta hambre. Y tanto frío por las noches. Y no pudo continuar. Sollozó, su pequeño cuerpo temblando con cada llanto desgarrador. Ricardo la tomó en sus brazos sin pensar. La levantó, la sostuvo contra su pecho, sintiendo lo ligera que era, sintiendo sus huesos a través del vestido rasgado, sintiendo su corazón latir como el de un pájaro asustado. «Está bien», murmuró en su cabello sucio. «Está bien. Te tengo ahora». «¿Me vas a llevar al orfanato?», preguntó contra su camisa blanca, ahora manchada con su suciedad y lágrimas. «No», dijo Ricardo, y lo decía en serio. «No voy a llevarte a ningún orfanato». «Entonces, ¿a dónde me llevas?». «A casa. A mi casa. Donde estarás segura. Donde tendrás comida. Donde nadie te hará daño nunca más». Ella se alejó un poco, mirándolo con esos ojos grandes y llenos de lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías?». Era una buena pregunta. Una pregunta que Ricardo no estaba seguro de poder responder completamente. Porque algo en ella lo llamaba. Algo en su mirada, en su dolor, en su desesperación pura, tocaba algo en el que había mantenido enterrado durante demasiado tiempo. «Porque es lo correcto», dijo finalmente. «Porque eres una niña y necesitas ayuda». «¿Y por qué?». Se detuvo. Miró su rostro más de cerca. Los ojos azules. La forma de su nariz. La línea de su barbilla bajo la suciedad. Algo hizo clic en su cerebro. Una memoria. Una fotografía. Un rostro que no había visto en años. No. No podía ser. Era imposible. Absolutamente imposible. «¿Cómo te llamas?», preguntó de nuevo, su voz urgente ahora. «Por favor. Necesito saber tu nombre». La niña dudó, luego susurró. «Isabella. Isabella Mendoza». El mundo se detuvo. El ruido del restaurante desapareció. Las conversaciones se desvanecieron. Todo lo que existía era esta niña en sus brazos y ese nombre. Mendoza. Su apellido. «¿Tu padre?», preguntó Ricardo, su voz apenas funcionando. «¿Cómo se llamaba tu padre?». «Antonio. Antonio Mendoza». La habitación giró. Ricardo tuvo que apoyarse contra la mesa para mantener el equilibrio, todavía sosteniendo a la niña. Antonio. Su hermano menor. Su hermano con quien no había hablado en 8 años. Su hermano con quien había peleado por dinero, por el negocio, por cosas estúpidas que ahora parecían tan insignificantes. Su hermano que había jurado nunca volver a hablarle. Su hermano que se había mudado a otra ciudad con su esposa y había desaparecido de su vida. Su hermano que, aparentemente, había tenido una hija. Esta hija. Su sobrina. «Dios mío», susurró Ricardo. «Dios mío. Isabella. Tu papá tenía un hermano». Isabella asintió. Dijo que tenía. Pero que no se hablaban. Dijo que su hermano era rico. Dijo que su hermano solo se preocupaba por el dinero. Dijo que... Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Qué dijo?, presionó Ricardo gentilmente. Dijo que su hermano lo había traicionado.
que le había robado su parte del negocio, que por eso nos fuimos. Cada palabra era una puñalada, porque Ricardo recordaba esa pelea. Recordaba las acusaciones de Antonio. Recordaba su propia defensa airada. Recordaba los abogados y los documentos y los números que probaban que Antonio estaba equivocado, que la división de la empresa había sido justa. Pero también recordaba la mirada en el rostro de Antonio cuando se fue. La herida. La traición. La decisión de que su hermano mayor había elegido el dinero sobre la familia. ¿Y si Antonio había tenido razón? ¿Y si Ricardo había estado tan cegado por los números que no había visto el daño real que estaba causando? No importaba ahora. Nada de eso importaba ahora. Porque Antonio había desaparecido. Y su esposa había desaparecido. Y esta niña, esta hermosa y rota niña que era su sobrina, su propia sangre, había estado viviendo en las calles durante quién sabe cuánto tiempo. Isabella, dijo Ricardo, su voz temblando. Cariño. Soy Ricardo. Ricardo Mendoza. Soy tu tío. Isabella parpadeó, procesando, tratando de entender. ¿Mi tío? ¿El hermano de papá? Sí, el hermano de papá. ¿El malo? La pregunta dolió más de lo que Ricardo podría haber imaginado. Sí, dijo honestamente. El malo. Pero quiero compensarlo. Quiero cuidarte. Quiero encontrar a tu papá y a tu mamá. Y mientras tanto, quiero que estés segura. Está bien. Isabella lo estudió con esos ojos demasiado viejos para su edad. Buscando mentiras. Buscando trucos. Buscando la trampa. Pero también buscando esperanza. Buscando salvación. Buscando a alguien, cualquiera, que la viera como algo más que basura humana que evitar en la acera. ¿Prometes? Susurró. Prometo. ¿Prometes que no me dejarás? Las palabras le atravesaron el corazón. Porque esa era la pregunta real. ¿No? No sobre comida o refugio o seguridad. Sobre ser dejada. Sobre ser abandonada. Otra vez. Prometo, dijo Ricardo. Y esta vez realmente lo sentía. Nunca te dejaré. No importa qué. Eres familia. Y la familia no se abandona. Incluso si él mismo había olvidado esa lección hacía mucho tiempo. Isabella se derrumbó contra él, sollozando de nuevo, pero diferente esta vez. No de miedo, de alivio, de agotamiento, de finalmente poder dejar de correr, dejar de esconderse, dejar de estar sola. Ricardo la sostuvo, meciéndola suavemente, sus propias lágrimas cayendo en su cabello sucio. El restaurante había desaparecido. Los otros comensales no importaban. Su traje caro estaba arruinado. Su almuerzo de $65 estaba olvidado. Nada de eso importaba. Solo importaba esta niña. Esta pequeña sobreviviente que había atravesado el infierno y de alguna manera había encontrado el camino de regreso a él. El maitre se aclaró la garganta detrás de ellos, claramente incómodo pero tratando de mantener su profesionalismo. «Señor Mendoza, ¿hay algo que podamos hacer?» Ricardo miró hacia arriba, sus ojos rojos pero firmes. «Sí. Llama a mi chofer. Dile que traiga el auto al frente inmediatamente. Y llama al Hospital Central. Quiero saber sobre cualquier paciente llamado Antonio Mendoza o María Mendoza ingresado en los últimos 3 meses. Accidente automovilístico. Y quiero esa información en 10 minutos. Por supuesto, señor. Inmediatamente». El maitre se alejó rápidamente, feliz de tener una tarea clara que cumplir. Ricardo se puso de pie, todavía sosteniendo a Isabella, sintiendo su peso tan ligero contra su pecho. Miró alrededor del restaurante, a todas las caras que los observaban con expresiones que iban desde compasión hasta disgusto hasta simple curiosidad mórbida. «Disculpen mi interrupción de su almuerzo», dijo, su voz firme y clara. «Pero esta niña es mi sobrina. Es mi familia. Y ha estado viviendo en las calles mientras yo comía langosta de $65. Así que si alguno de ustedes tiene un problema con ella estando aquí, con ella comiendo de mi plato, con ella siendo tratada como el ser humano precioso que es,
entonces pueden irse al infierno. Silencio. Luego, desde el fondo, una mujer de edad comenzó a aplaudir. Lentamente al principio. Luego más fuerte. Otros se unieron. Uno por uno. Hasta que todo el restaurante estaba aplaudiendo. Isabella levantó su cabeza del hombro de Ricardo, confundida por el ruido. ¿Por qué aplauden?, preguntó. Porque eres valiente, dijo Ricardo. Porque sobreviviste. Porque encontraste el camino de regreso a tu familia. Y porque les recuerdas que hay cosas más importantes que el dinero o el estatus o los platos elegantes. ¿Cómo qué? Como el amor. Como la familia. Como hacer lo correcto incluso cuando es difícil. El teléfono de Ricardo vibró en su bolsillo. Lo sacó, todavía sosteniendo a Isabella con un brazo. Era un mensaje del Maitre. Hospital Central confirmó. Antonio Mendoza, masculino, 43 años, ingresado hace 2 meses. Accidente automovilístico. Coma inducido. Estado crítico. María Mendoza, femenino, 40 años, ingresada mismo día. Falleció 3 días después. Lo siento. Ricardo sintió que el mundo se inclinaba de nuevo. Antonio estaba vivo. Apenas. En coma. Pero vivo. María había muerto. Isabella tenía razón. Su madre había muerto. Y nadie se lo había dicho. Nadie había pensado en buscar a la niña que había huido del hospital. Nadie había pensado que tal vez, solo tal vez, había alguien por ahí esperándola. Isabella, dijo suavemente, tengo noticias sobre tu papá. Ella se tensó en sus brazos. ¿Está muerto? No. No, cariño. Está vivo. Pero está muy enfermo. Está en el hospital. Ha estado allí todo este tiempo. ¿Podemos verlo? Sí. Absolutamente. Iremos ahora mismo. ¿Y mamá? Esta era la parte más difícil. La parte que rompería lo que quedaba del mundo de esta niña. Cariño, tu mamá estaba muy herida. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero... Vio la comprensión llegar a sus ojos. Vio el momento en que lo supo, incluso antes de que él dijera las palabras. Se fue, susurró Isabella. Mamá se fue. Lo siento mucho, cariño. Lo siento muchísimo. Isabella no lloró. No gritó. Solo asintió, como si parte de ella ya lo hubiera sabido. Como si parte de ella hubiera estado esperando esta confirmación todo el tiempo. ¿Papá se va a ir también?, preguntó, su voz pequeña y asustada. No lo sé, dijo Ricardo honestamente. Pero vamos a hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que no sea así. Los mejores doctores. Los mejores tratamientos. Todo. ¿Por qué? Dijiste que eras malo. Dijiste que traicionaste a papá. ¿Por qué nos ayudarías ahora? Ricardo miró a esta niña pequeña y sabia, esta sobreviviente que hacía preguntas que los adultos evitaban hacer, y decidió darle la verdad. La verdad completa y brutal. Porque tienes razón. Fui malo. Elegí el dinero sobre mi hermano. Elegí tener razón sobre mantener a mi familia unida. Y cuando tu papá se fue, lo dejé ir. No luché por él. No traté de arreglar las cosas. Solo, lo dejé ir. Y esa es una de las cosas de las que más me arrepiento en mi vida. Hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras cuidadosamente. Pero ahora tengo una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas bien. Una oportunidad de cuidar de ti, de salvar a mi hermano si es posible, de ser la familia que debí haber sido hace 8 años. Y no voy a desperdiciar esta oportunidad. Isabella. No voy a dejarte. No voy a dejar a tu papá. Porque ustedes son lo único que realmente importa. Isabella lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Está bien, dijo. Puedes intentar compensarlo. Gracias. El auto de Ricardo, un Mercedes-Benz clase S negro brillante que costaba más que lo que la mayoría de las personas ganaban en 5 años, estaba esperando afuera cuando salieron. El chofer, un hombre llamado Tomás que había trabajado para Ricardo durante 15 años,
Abrió la puerta trasera y luego se detuvo al ver a Isabella. «Señor Mendoza», su voz llena de pregunta. «Tomás, esta es mi sobrina Isabella. Va a quedarse conmigo a partir de ahora». «Isabella, este es Tomás. Es un amigo». Isabella asintió tímidamente. Tomás, recuperándose de su sorpresa, sonrió calurosamente. «Un placer conocerte, señorita Isabella». Ricardo ayudó a Isabella a subir al auto. El cuero suave y limpio probablemente se sentía extraño contra su piel sucia. Ella se hundió en el asiento como si fuera una nube, sus ojos grandes mientras miraba el interior lujoso. Ricardo se subió a su lado. «Al Hospital Central, Tomás. Y apúrate». El auto se deslizó por las calles de la ciudad, pasando edificios que brillaban bajo el sol de la tarde, pasando personas bien vestidas caminando con bolsas de compras caras, pasando cafeterías donde una taza de café costaba lo que algunas personas ganaban en una hora. Todo el mundo de lujo y exceso que Ricardo había construido para sí mismo, ahora visto a través de los ojos de una niña que había estado durmiendo en callejones. Isabella presionó su rostro sucio contra la ventana, viendo pasar el mundo con una expresión difícil de leer. Asombro, tal vez. O tal vez solo el entumecimiento de alguien que había visto demasiado, sentido demasiado, sufrido demasiado para reaccionar normalmente a nada. Ricardo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero a su asistente personal, una mujer eficiente llamada Patricia que podía mover montañas con 3 llamadas telefónicas. «Patricia, necesito que canceles todo en mi agenda para las próximas 2 semanas. Todo. No me importa qué tan importante sea. Reprograma, pospone o delega, pero despéjame por completo». «Señor Mendoza, ¿está todo bien?» «No, no está bien. Pero va a estarlo. También necesito que contactes a los mejores especialistas en trauma infantil de la ciudad. Psicólogos, terapeutas. Quiero consultas programadas para mañana». Pausa. Trauma infantil. Es una larga historia. Te la contaré más tarde. También necesito ropa de niña. Talla. Miró a Isabella, evaluando. Talla 6, creo. Tal vez 7 para que le quede grande. Todo. Vestidos, pantalones, camisas, zapatos, ropa interior, pijamas. Todo lo que una niña de 6 años necesitaría. Y que lo entreguen a mi casa esta noche. Por supuesto, señor. ¿Algo más? Sí. Busca información sobre servicios sociales. Específicamente sobre niños que se escapan de hospitales. Quiero saber qué procedimientos siguieron, quién estuvo a cargo, y por qué nadie buscó a una niña de 6 años que había estado en un accidente automovilístico grave. La voz de Patricia se volvió más seria. Entendido. ¿Puedo preguntar? Mi sobrina. No sabía que existía hasta hace una hora. Ha estado viviendo en las calles durante 2 meses mientras yo comía en restaurantes caros. Y alguien va a responder por cómo esto pasó. En eso, dijo Patricia, y había acero en su voz ahora. Le aseguro que lo arreglaré personalmente. Ricardo colgó y miró a Isabella. Ella todavía estaba mirando por la ventana, pero ahora había lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, dejando rastros limpios en la suciedad. ¿Isabella? ¿Qué pasa? Veo a mamá, susurró. En todas partes. En esa tienda ahí. Ella amaba las flores. Siempre decía que cuando tuviéramos más dinero, compraría flores frescas cada semana. Y ese parque. Ahí es donde íbamos los domingos. Papá me empujaba en los columpios tan alto que sentía que volaba. Su voz se quebró. Y ahora mamá se fue y papá está dormido y yo solo. Yo solo quiero que todo vuelva a como era antes. Antes del accidente. Antes de que todo se rompiera. Ricardo no sabía qué decir. No había palabras que pudieran arreglar esto. No había cantidad de dinero que pudiera traer de vuelta a María Mendoza o despertar a Antonio del coma. No había manera de deshacer el trauma de 2 meses en las calles. Así que en lugar de hablar, simplemente extendió su brazo. Una invitación. Isabella lo miró. Dudó. Luego, lentamente, se deslizó a través del asiento y se acurrucó contra su costado.
Ricardo la envolvió en su brazo, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con sollozos silenciosos, y simplemente la sostuvo. A veces, supuso, eso era todo lo que podías hacer. Simplemente estar ahí. Simplemente sostener. El Hospital Central era un edificio masivo de concreto y vidrio que se elevaba hacia el cielo como un monumento a la medicina moderna. Ricardo había donado millones a este hospital a lo largo de los años. Su nombre estaba en una placa en el vestíbulo. Tenía conexiones con la junta directiva. Nunca había pensado en usarlas para algo personal. Siempre había sido por negocios, por deducciones de impuestos, por mejorar su imagen pública. Ahora, mientras llevaba a Isabella de la mano a través de las puertas de vidrio, cada uno de esos millones donados se sentía como pago por este momento, por el derecho de irrumpir y exigir respuestas. La recepcionista, una mujer joven con una blusa rosa brillante y una sonrisa profesional, levantó la vista. Su sonrisa vaciló cuando vio a Isabella, sucia y desaliñada y claramente no perteneciente al ambiente limpio y esterilizado del hospital. ¿Puedo ayudar?, comenzó. Soy Ricardo Mendoza. Necesito ver a Antonio Mendoza. Está en la unidad de cuidados intensivos. Accidente automovilístico. 2 meses atrás. La recepcionista tecleó en su computadora. Sí, señor. Pero lo siento, solo familia inmediata puede visitarlo en la UCI. ¿Es usted? Soy su hermano. Y esta, señaló a Isabella, es su hija. Su hija que de alguna manera se escapó de este hospital hace 2 meses y nadie se molestó en buscar. El color drenó del rostro de la recepcionista. Yo no estaba aquí hace 2 meses, señor. Pero déjeme llamar al supervisor. Haz eso. Y mientras tanto, llévanos a la UCI. Ahora. Algo en el tono de Ricardo, o tal vez el reconocimiento de su nombre, o tal vez simplemente la urgencia obvia de la situación, la hizo actuar. Cogió un teléfono, hizo una llamada rápida, y luego salió de detrás de su escritorio. Síganme, por favor. Caminaron por pasillos que olían a desinfectante y enfermedad, pasando habitaciones donde personas enfermas yacían en camas conectadas a máquinas que pitaban y susurraban. Isabella caminó cerca de Ricardo, su mano apretando la de él con fuerza. Tengo miedo, susurró. Lo sé. Yo también. ¿Tú? ¿Tienes miedo? Por supuesto. Tu papá es mi hermano. No he hablado con él en 8 años y ahora podría. Se detuvo. No podía decir las palabras. No frente a ella. Podría morir. Isabella completó por él. Ya lo pensé. Ya sé que podría pasar. Por eso tengo tanto miedo. La madurez en sus palabras, la forma en que había normalizado la posibilidad de perder a su último padre, rompió algo más en Ricardo. Llegaron a las puertas dobles de la UCI. La recepcionista pasó su tarjeta de identificación y las puertas se abrieron con un suave silbido. El doctor que los estaba esperando era un hombre de edad con cabello blanco y una bata blanca de laboratorio sobre un suéter verde oscuro. Tenía el tipo de rostro que había visto demasiado sufrimiento y aprendido a llevarlo con dignidad silenciosa. Soy el doctor Ramírez, dijo. Jefe de la UCI. Usted debe ser el señor Mendoza. Sí. Este es Isabella. La hija de Antonio. El doctor Ramírez miró a Isabella y su rostro se suavizó. Hola, Isabella. Estoy cuidando a tu papá. ¿Está despierto?, preguntó ella, su voz pequeña y esperanzada. No, cariño. Todavía no. Pero tu papá es un luchador. Está peleando duro. Se volvió hacia Ricardo. Señor Mendoza, debo informarle que el estado de su hermano es crítico. El accidente causó trauma craneal severo, múltiples fracturas y daño interno. Hemos tenido que mantenerlo en coma inducido para permitir que su cerebro sane. Hemos comenzado a reducir la medicación en las últimas semanas para ver si despierta, pero, hasta ahora no ha habido respuesta. ¿Qué son sus posibilidades? El doctor Ramírez dudó, claramente incómodo de hablar de esto frente a Isabella. Ricardo entendió, pero también sabía que Isabella merecía la verdad. Ya había vivido demasiadas mentiras. Con franqueza,
No son buenas. Tal vez 30% de probabilidad de despertar. Y si despierta, no sabemos qué nivel de función cerebral tendrá. Podría haber daño cognitivo permanente. Podría necesitar rehabilitación extensiva. O podría despertar perfectamente bien. Es imposible saber hasta que suceda. Isabella absorbió esta información con una calma inquietante. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Pero quiero prepararte. Tu papá tiene muchas máquinas conectadas a él. Tubos y cables. Se ve asustadizo. Pero todas estas cosas lo están ayudando. De acuerdo. Isabella asintió. El doctor Ramírez los guió más profundo en la UCI, pasando habitaciones de vidrio donde pacientes inconscientes yacían inmóviles, sus vidas sostenidas por tecnología y esperanza. Se detuvieron frente a una habitación al final del pasillo. A través del vidrio, Ricardo pudo ver una figura en la cama, apenas reconocible bajo todas las vendas y tubos. Pero era Antonio, su hermano pequeño, el niño que había admirado a Ricardo, que lo había seguido por todas partes, que había creído que su hermano mayor podía hacer cualquier cosa. El hombre con quien Ricardo había construido un negocio, luego lo había destruido con codicia y orgullo. El hombre al que Ricardo no había visto en 8 años y ahora podría nunca volver a ver despierto. ¿Listo?, preguntó el doctor Ramírez suavemente. Ricardo miró a Isabella. Ella asintió, su mandíbula apretada con determinación. Entraron. La habitación estaba llena del sonido de máquinas. El pitido constante del monitor cardíaco. El suave silbido del ventilador. El goteo de fluidos intravenosos. Una sinfonía de supervivencia mecánica. Antonio yacía en el centro de todo, su cabeza envuelta en vendajes blancos, tubos saliendo de su boca y nariz, cables conectados a su pecho. Sus ojos estaban cerrados, su rostro tan pálido que casi se mezclaba con las sábanas blancas. Isabella se acercó lentamente, como si se acercara a algo frágil que podría romperse con un movimiento en falso. «¿Papá?», susurró. Sin respuesta. Solo el pitido constante de las máquinas. «Papá, soy yo. Isabella. Volví. Siento haber corrido. Siento haberte dejado. Tenía tanto miedo. Pero ahora estoy aquí. Y no me voy a ir otra vez. Prometo». Su voz se quebró en la última palabra. Ricardo se paró detrás de ella, sus manos en sus pequeños hombros, ofreciendo el único consuelo que podía: presencia. «Papá, tienes que despertar», continuó Isabella, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Tienes que despertar porque mamá se fue y te necesito. No puedes irte tú también. No puedes dejarme sola. Por favor, papá. Por favor, despierta». Nada. Solo máquinas. Solo silencio. Isabella se inclinó sobre la barandilla de la cama, alcanzando la mano de su padre, la única parte de él que no estaba cubierta de vendajes o conectada a tubos. La tomó entre sus pequeñas manos sucias. «Por favor», susurró. «Por favor, no me dejes». Y entonces sucedió. Pequeño. Tan pequeño que Ricardo casi lo perdió. Pero estaba ahí. Los dedos de Antonio se movieron. Solo un tic. Un pequeño apretón alrededor de la mano de Isabella. Isabella jadeó. Se movió. Papá se movió. El doctor Ramírez se acercó rápidamente, verificando el monitor, verificando las lecturas de la máquina, su rostro profesional pero sus ojos mostrando emoción. «Muévete otra vez, papá», rogó Isabella. «Por favor. Hazlo otra vez para que sepa que me escuchaste». Silencio. Máquinas. Espera. Y luego, otra vez. Más fuerte esta vez. Un apretón definitivo de los dedos de Antonio alrededor de la mano de su hija. El doctor Ramírez estaba sonriendo ahora. Eso es una respuesta. Esa es una respuesta definitiva al estímulo. Esto es muy bueno. ¿Qué significa?, preguntó Ricardo, su voz tensa de esperanza. Significa que su cerebro está respondiendo. Significa que puede oír. Significa que hay conciencia allí, incluso si no puede despertarse completamente todavía. Esto es más respuesta de la que hemos visto en 2 meses. Isabella estaba llorando y riendo al mismo tiempo,
sosteniendo la mano de su padre contra su mejilla. Te escuché, papá. Sé que estás ahí. Sé que me oyes. Así que sigue luchando. ¿De acuerdo? Sigue luchando porque te estoy esperando. Y ahora el tío Ricardo también está aquí. ¿Recuerdas al tío Ricardo? Sé que estaban peleados, pero él vino. Está aquí. Y va a cuidarme hasta que despiertes. Así que tienes que despertar. Papá. Tienes que despertar para que podamos ser una familia otra vez. Ricardo se acercó a la cama, mirando el rostro de su hermano, buscando algún signo de conciencia. Antonio dijo, su voz ronca. Soy Ricardo, tu hermano. Y siento mucho todo. Siento mucho la pelea. Siento haber elegido el negocio sobre ti. Siento no haber luchado por mantenerte en mi vida. Y siento muchísimo no haber estado ahí cuando esto pasó. Hizo una pausa, recomponiendo sus emociones. Pero estoy aquí ahora. Y voy a cuidar de Isabella. Voy a darle todo lo que necesita. Voy a mantenerla segura y alimentada y amada hasta que puedas hacerlo tú mismo. Así que tienes que despertar. Hermano. Tienes que volver. Porque tu hija te necesita. Y yo también te necesito. Necesito la oportunidad de arreglar lo que rompí. Necesito la oportunidad de ser el hermano que debí haber sido. Por favor, Antonio. Por favor, vuelve a nosotros. Otro apretón. Más fuerte esta vez. Definitivo. El doctor Ramírez estaba tomando notas furiosamente. Esto es extraordinario. En todos mis años, he aprendido que el amor es a menudo la medicina más poderosa. Y parece que el señor Mendoza está respondiendo al amor de su hija, a la voz de su hermano. Voy a ajustar su protocolo de medicación. Voy a acelerar el proceso de despertarlo. No puedo prometer nada, pero tengo un buen presentimiento sobre esto. Ricardo sintió esperanza hincharse en su pecho. Esperanza real. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para arreglar todo. Isabella se inclinó y besó suavemente la mano de su padre. Te amo, papá. Te esperaré todo el tiempo que sea necesario. Permanecieron en esa habitación durante otra hora. Isabella hablando con su padre, contándole sobre el restaurante, sobre encontrar a Ricardo, sobre tener miedo pero ahora sentirse más segura. Ricardo de pie junto a ellos, una mano en el hombro de Isabella, observando a su hermano por señales de más respuesta. Las máquinas seguían pitando. El ventilador seguía respirando. Pero ahora había algo diferente en la habitación. Algo que no había estado allí antes. Esperanza. Finalmente, el doctor Ramírez tocó suavemente el hombro de Ricardo. Deberían irse por hoy. El señor Mendoza necesita descansar. Y, francamente, Isabella también. Parece exhausta. Era cierto. Isabella prácticamente estaba durmiéndose de pie, su cuerpo agotado por el trauma emocional del día además de 2 meses de mala nutrición y sueño irregular. Volveremos mañana, le prometió Ricardo a Antonio. Y el día después. Y cada día hasta que despiertes. No te estamos dejando, hermano. Nunca más. Isabella abrazó el brazo de su padre una última vez, luego permitió que Ricardo la guiara fuera de la UCI. Mientras caminaban de regreso por los pasillos del hospital, Ricardo se detuvo en la recepción. Necesito hablar con alguien en administración. Alguien senior. Sobre lo que pasó hace 2 meses cuando Isabella escapó. La recepcionista, ahora nerviosa, asintió. El administrador del hospital llegará en 15 minutos. Señor. ¿Puede esperar? Esperaré. Se sentaron en el área de espera, Isabella acurrucada contra Ricardo, sus ojos cerrándose a pesar de sus esfuerzos por mantenerse despierta. 15 minutos después, un hombre en un traje gris carbón con una corbata azul brillante se apresuró hacia ellos. Era de unos 40 años, con el tipo de energía nerviosa que sugería que sabía que estaba a punto de enfrentar un problema serio. Señor Mendoza, dijo, extendiendo su mano. Soy Alberto Vargas, administrador del hospital. Entiendo que hay una situación. Ricardo no aceptó el apretón de manos.
Solo miró a Vargas con ojos fríos. Una situación. Así es como lo llamas. Una niña de 6 años, paciente de este hospital, víctima de un accidente automovilístico traumático, de alguna manera escapó de su cuidado. Y nadie se molestó en buscarla. Durante 2 meses, esta niña ha estado viviendo en las calles. 2 meses sin supervisión, sin comida apropiada, sin refugio, mientras ustedes simplemente marcaron un archivo como cerrado. Vargas palideció. Señor Mendoza, le aseguro que esto es completamente inaceptable. Lanzaré una investigación inmediata. Oh, lo harás. Y yo también lanzaré una. Voy a contratar investigadores privados. Voy a obtener cada registro, cada formulario, cada nota de cada persona involucrada en el cuidado de Isabella. Y voy a descubrir exactamente cómo un hospital que ha recibido millones en donaciones de mi parte permitió que una niña traumatizada simplemente desapareciera. Señor Mendoza, por favor entienda que el hospital trata con miles de pacientes. No me importa. Esta era una niña. Una niña que acababa de perder a su madre, cuyo padre estaba en coma, que estaba aterrorizada y sola. Y su sistema, sus procedimientos, sus protocolos, fallaron completamente. Alguien va a responder por esto. Si fueron errores sistémicos, entonces el sistema necesita ser arreglado. Si fue negligencia individual, entonces esos individuos necesitan ser responsabilizados. De cualquier manera, esto nunca volverá a pasar en este hospital. ¿Me entiendes? Vargas asintió vigorosamente. Absolutamente, señor. Tiene mi palabra personal de que esto será nuestra máxima prioridad. Y por supuesto, cualquier costo de tratamiento para Isabella o su padre será completamente cubierto por el hospital como compensación parcial por... No quiero tu dinero, cortó Ricardo. Tengo más dinero del que podré gastar en toda mi vida. Lo que quiero es que arregles tu sistema para que ninguna otra niña tenga que pasar por lo que Isabella pasó. ¿Puedes hacer eso? Sí, señor. Absolutamente. Bien. Espero tu informe en una semana. Y Alberto, Ricardo se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro peligroso. Si descubro que estás encubriendo esto, si descubro que estás protegiendo a alguien que no debería ser protegido, usaré cada recurso que tengo para asegurarme de que nunca trabajes en administración de salud otra vez. ¿Está claro? Perfectamente claro, señor. Bien. Ahora si nos disculpas, mi sobrina necesita un baño, una comida apropiada y una cama real. Ricardo levantó a Isabella, que ahora estaba completamente dormida, y caminó fuera del hospital sin mirar atrás. Tomás estaba esperando con el auto. Abrió la puerta sin decir palabra, sus ojos mostrando preocupación pero también comprensión. Ricardo acomodó cuidadosamente a Isabella en el asiento trasero, su cabeza descansando contra su hombro mientras el auto se alejaba. A casa, Tomás, dijo. Y creo que vamos a necesitar parar en una farmacia en el camino. Isabella necesita prácticamente todo. Entendido, señor. Mientras conducían, Ricardo miró a la niña dormida en sus brazos. Su rostro, incluso sucio y demacrado, tenía una paz que no había tenido mientras estaba despierta. En el sueño, todavía podía ser solo una niña. Solo una niña que había encontrado seguridad, aunque fuera temporalmente. Ricardo hizo una promesa silenciosa. A Isabella. A Antonio. A María, donde quiera que estuviera. Asimismo, esta niña nunca volvería a estar sola. Nunca volvería a tener hambre. Nunca volvería a tener miedo. Y Ricardo nunca más permitiría que el dinero, el orgullo o los negocios se interpusieran en el camino de lo que realmente importaba. La familia. El auto se detuvo frente a una farmacia. Ricardo despertó suavemente a Isabella. Cariño, necesitamos conseguir algunas cosas. ¿Puedes caminar o quieres que te cargue? Isabella se frotó los ojos. Puedo caminar. Pero cuando salió del auto, sus piernas temblaron y casi se cayó. Ricardo la atrapó, luego simplemente la levantó. Cargarte es entonces, dijo suavemente. Entraron a la farmacia,
una tienda brillante y limpia que olía a plástico nuevo y medicinas. La empleada detrás del mostrador, una mujer mayor con una blusa morada brillante y lentes colgando de una cadena alrededor de su cuello, sonrió cuando entraron. Luego vio a Isabella y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por preocupación. «Dios mío», susurró. «Esa pobre niña». «Necesitamos suministros», dijo Ricardo, su voz profesional. «Champú suave para niños. Jabón. Vendas. Antiséptico. Crema para cortes y rasguños. Vitaminas infantiles. Y cualquier otra cosa que recomiende para una niña que ha estado en circunstancias difíciles». La mujer asintió, su rostro serio ahora. «Por supuesto. Déjeme reunir algunas cosas». Desapareció entre los pasillos, regresando momentos después con una canasta llena de suministros. Champú con olor a fresas. Jabón suave. Vendas en varios tamaños. Una crema antibiótica. Vitaminas masticables con forma de animales. Loción para piel seca. Incluso agregó un cepillo suave y algunos clips para el cabello. «Y esto», dijo, sacando un peluche de un estante cercano. Era un oso de peluche pequeño con una cinta rosa brillante alrededor de su cuello. Para ella. Gratis. Cada niña necesita algo suave para abrazar. Isabella, que había estado medio dormida contra el hombro de Ricardo, levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en el oso. «¿Para mí?», susurró. La mujer sonrió con lágrimas en sus ojos. «Sí, cariño. Para ti. Porque todas las niñas valientes merecen algo especial». Isabella extendió sus manos sucias y tomó el oso con una reverencia que rompió el corazón de Ricardo. Como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Como si nadie le hubiera dado un regalo en toda su vida. «Gracias», susurró Isabella, abrazando el oso contra su pecho. Ricardo pagó por todo, dejando una propina de $200 que hizo que la mujer protestara hasta que él insistió. «Para su bondad», dijo simplemente. «El mundo necesita más de eso». De vuelta en el auto, Isabella se quedó dormida casi inmediatamente, el oso de peluche apretado en sus brazos como un salvavidas. La casa de Ricardo estaba en las afueras de la ciudad, una mansión moderna de 3 pisos con ventanas de piso a techo que daban a un jardín perfectamente cuidado. Toda la estructura era de vidrio y acero blanco brillante, diseñada por un arquitecto famoso que cobraba más por el diseño que lo que la mayoría de las personas gastaban en comprar una casa completa. Tenía 6 habitaciones, 8 baños, una piscina infinita de color turquesa brillante, una cancha de tenis, y un garaje que albergaba 4 autos de lujo. Era espectacular. Era impresionante. Era completamente innecesario para un hombre soltero. Pero Ricardo nunca había cuestionado eso. El exceso era parte de su vida. Era lo que hacías cuando tenías dinero. Lo mostrabas. Ahora, sosteniendo a Isabella mientras Tomás abría la puerta principal, todo parecía vacío. Frío. Un monumento a la soledad disfrazado de éxito. «Bienvenida a casa», murmuró Ricardo, aunque las palabras se sentían extrañas. Esto nunca había sido realmente un hogar. Era una casa. Un lugar para dormir entre viajes de negocios. Un lugar para impresionar a clientes y socios. Pero tal vez podría convertirse en un hogar. Ahora que había alguien más que él viviendo aquí. Su ama de llaves, una mujer eficiente de 50 y tantos años llamada Carmen que llevaba un uniforme gris impecable, estaba esperando en el vestíbulo de entrada. Sus ojos se abrieron cuando vio a Isabella. «Señor Mendoza, yo no sabía que esperaba compañía». «Tampoco yo», dijo Ricardo. «Carmen, esta es mi sobrina Isabella. Va a quedarse con nosotros. Indefinidamente. Va a necesitar una habitación preparada. La habitación de invitados al final del pasillo, creo. La que tiene vista al jardín. Y necesitará un baño. Un baño largo y cuidadoso. Ella ha estado pasando por tiempos difíciles». Carmen miró a la niña sucia y demacrada, y su expresión se suavizó inmediatamente con compasión. «Por supuesto, señor. Prepararé la habitación de inmediato. Y prepararé un baño».
Tenemos ese jabón de burbujas de lavanda que sobró de cuando su hermana visitó. Será perfecto para una niña. Gracias, Carmen. Y cuando termines con el baño, ¿podrías preparar algo de comer? Algo suave. Sopa tal vez. Pan. Su estómago no está acostumbrado a comidas pesadas. Lo haré personalmente. Carmen subió las escaleras rápidamente, moviéndose con la eficiencia de alguien que había manejado crisis domésticas durante décadas. Ricardo llevó a Isabella a la sala de estar, una habitación enorme con muebles blancos y negros, obras de arte abstracto en las paredes que probablemente costaban más que un auto, y ventanas que mostraban la puesta de sol pintando el cielo en naranjas y rosas vibrantes. La sentó en el sofá, que era tan blanco y prístino que probablemente nunca había tenido a nadie realmente sentarse en él. Ella se veía tan pequeña allí, tan fuera de lugar, como un pajarito caído en medio de una galería de arte. Isabella, dijo Ricardo, arrodillándose frente a ella. Vamos a darte un baño. Limpiarte. Luego algo de comer. Y luego dormir en una cama real. ¿Te parece bien? Isabella asintió, pero sus ojos estaban llenos de dudas. ¿Y mañana? ¿Mañana qué? ¿Mañana me llevas de vuelta? A las calles. La pregunta le golpeó como un puñetazo. No, cariño. No voy a llevarte de vuelta nunca. Esto es tu hogar ahora. Por el tiempo que lo necesites. Hasta que tu papá despierte. Y luego, bueno, ya veremos. Pero nunca más vas a estar en las calles. Nunca más vas a tener hambre. Nunca más vas a estar sola. Te lo prometo. La gente promete cosas todo el tiempo, dijo Isabella, su voz plana. Y luego no las cumplen. Lo sé. Y entiendo por qué no me crees. Pero voy a demostrártelo. Cada día. Con acciones, no solo palabras. De acuerdo. Isabella lo estudió con esos ojos demasiado viejos. De acuerdo. Pero si me mientes, voy a correr. Y esta vez correré tan lejos que nadie me encontrará. No tendrás que correr. Eso también te lo prometo. Carmen apareció en la puerta. El baño está listo, señor. Y traje algunos de mis jabones especiales. Los que huelen a rosas y vainilla. Ricardo ayudó a Isabella a ponerse de pie y la guió escaleras arriba. El baño era enorme, todo mármol blanco con vetas doradas y accesorios de color oro rosa brillante. La bañera era lo suficientemente grande para 3 personas, ahora llena de agua tibia y espuma que olía a lavanda. Velas con llamas anaranjadas parpadeaban en los bordes, creando una luz suave. Era ridículamente lujoso para un baño de niño. Pero Isabella miraba todo con asombro. ¿Todo esto es para mí?, preguntó. Todo para ti. Pero es tan bonito. Tú mereces cosas bonitas, Isabella. Mereces ser tratada como la persona preciosa que eres. Carmen había dejado toallas mullidas de color rosa suave apiladas en el tocador, junto con el champú de fresa y todos los suministros de la farmacia. Llamaré cuando termine, dijo Ricardo. Tómate tu tiempo. Usa todo el jabón y champú que quieras. Y si necesitas algo, solo grita. Salió, cerrando la puerta detrás de él, y se apoyó contra la pared del pasillo. Su camisa blanca estaba arruinada con suciedad y lágrimas. Su traje de rayas azul marino que costaba $5.000 probablemente nunca volvería a estar limpio. Su reloj Patek Philippe tenía huellas de dedos sucios en el cristal. No le importaba nada de eso. Se quedó allí, escuchando el chapoteo suave del agua, esperando, protegiendo, asegurándose de que Isabella supiera que no estaba sola. 45 minutos después, la puerta del baño se abrió. Y Ricardo apenas reconoció a la niña que salió. Con toda la suciedad limpia, el cabello de Isabella era de un rubio dorado brillante que capturaba la luz como oro líquido. Caía en ondas húmedas hasta sus hombros. Su piel, ya no gris de mugre, era pálida y suave, mostrando un salpicado de pecas sobre su nariz. Sus ojos azules brillaban, ya no opacados por el cansancio y el miedo. Llevaba una de las toallas rosas envuelta alrededor de su pequeño cuerpo, el oso de peluche todavía apretado en sus brazos.
Se veía como una niña real, no un fantasma callejero, no un problema que resolver. Una niña hermosa que merecía amor y cuidado y todas las cosas buenas que la vida podía ofrecer. Mucho mejor, dijo Ricardo, su voz áspera con emoción. Te ves hermosa, Isabella. Ella se sonrojó. Olía muy mal antes. No me importaba. Pero me alegro de que te sientas mejor. Carmen apareció con una pila de ropa. Las cosas que ordenó llegaron mientras estaban arriba. Señor. Fue más rápido de lo que esperaba. Tomé la libertad de seleccionar algo apropiado para esta noche. Era un pijama. De color púrpura claro con pequeñas estrellas plateadas brillantes. Suave. Cómodo. Exactamente lo que una niña debería usar para dormir. Vamos a vestirte, dijo Carmen amablemente. Y luego ese pelo necesita ser cepillado y tal vez trenzado para que no se enrede mientras duermes. Isabella miró a Ricardo, buscando permiso. Buscando seguridad. Está bien, le aseguró. Carmen es maravillosa. Va a cuidarte bien. Estaré justo afuera si me necesitas. Isabella asintió y siguió a Carmen de vuelta al baño. Ricardo bajó a la cocina, donde algo olía delicioso. Carmen había preparado sopa de pollo con fideos, pan recién calentado, y un vaso de leche tibia con miel. Pensé que algo reconfortante sería mejor, explicó cuando Ricardo entró. Comida que abraza desde adentro. Perfecto, dijo Ricardo. Gracias, Carmen. Por todo. Sé que esto es inesperado. Esa niña necesita ayuda, dijo Carmen simplemente. Y usted se la está dando. Eso es lo que importa. Aunque debo decir, señor, en todos los años que he trabajado para usted, nunca lo había visto tan humano. Ricardo parpadeó. ¿Humano? No lo tome a mal. Pero siempre ha sido tan enfocado en el trabajo. Tan distante. Como si nada realmente le importara más allá de los números y los negocios. Pero hoy vi algo diferente. Vi a alguien que se preocupa. Realmente se preocupa. Es bueno verlo. Las palabras golpearon más profundo de lo que Carmen probablemente pretendía. Porque tenía razón. Ricardo había construido paredes tan altas alrededor de sí mismo que había olvidado cómo sentir. Cómo conectar. Cómo ser humano. Le había tomado encontrar a su sobrina hambrienta en las calles para recordarlo. Isabella bajó las escaleras con Carmen, ahora vestida con el pijama púrpura, su cabello trenzado perfectamente. Se veía limpia, segura, casi normal, excepto por las costillas que aún se mostraban debajo del pijama, excepto por los círculos oscuros bajo sus ojos, excepto por la forma en que se movía, todavía cautelosa, todavía esperando que todo esto fuera una mentira. Hora de comer, anunció Ricardo, guiándola a la mesa del comedor. La mesa era larga, diseñada para cenas formales con docenas de invitados. Ricardo típicamente comía solo en un extremo, su laptop abierta, respondiendo correos mientras comía. Pero esta noche, puso el tazón de sopa de Isabella justo al lado de su lugar. Cerca. Conectado. Juntos. Isabella se sentó y miró la sopa humeante. Se ve muy buena. Entonces come. Come todo lo que quieras. Ella comió despacio al principio, probando. Luego más rápido mientras su estómago recordaba lo que era estar lleno. El pan desapareció. La leche fue drenada. Incluso pidió más sopa. Ricardo la observaba, asegurándose de que no comiera demasiado rápido, no tan rápido que se enfermara. Pero principalmente solo, observándola. Aprendiendo sus expresiones. La forma en que cerraba los ojos cuando algo sabía especialmente bien. La forma en que limpiaba cuidadosamente sus labios con la servilleta como su madre debe haberle enseñado. Los pequeños detalles que hacían de ella una persona, no solo una víctima. Cuando terminó, bostezó tan grande que Ricardo escuchó su mandíbula chasquear. Alguien está cansada, dijo con una sonrisa. Estoy exhausta, admitió Isabella. Pero tengo miedo de dormir. ¿Por qué? Porque cuando me despierto, usualmente todo ha empeorado.
Usualmente estoy en algún lugar frío y aterrador. ¿Qué pasa si me despierto y esto no es real? ¿Qué pasa si solo estoy soñando? Ricardo sintió su garganta apretarse. No es un sueño. Y cuando te despiertes, todavía estarás aquí. En una cama suave. En una casa segura. Conmigo. Te lo prometo. ¿Te quedarás conmigo? Hasta que me duerma. Por supuesto. La llevó arriba a la habitación que Carmen había preparado. Era una habitación hermosa con paredes de color verde menta suave y cortinas blancas que se movían en la brisa de la ventana abierta. La cama era tamaño queen, demasiado grande para una niña, con edredones blancos y almohadas de color rosa coral. Había una estantería vacía esperando ser llenada. Un escritorio con silla rosada brillante. Una ventana con vista al jardín donde las luces exteriores hacían que las flores parecieran brillar. Isabella se metió en la cama, hundiéndose en el colchón como si fuera una nube. Abrazó su oso de peluche cerca y miró a Ricardo con esos ojos enormes. «Tío Ricardo». «Sí». «Gracias. Por no dejarme en el restaurante. Por llevarme a ver a papá. Por traerme aquí. Por todo. No tienes que agradecerme por hacer lo correcto, Isabella. Eso es solo lo que la familia hace. Cuidamos unos de otros. Incluso cuando estuvieron peleados. Especialmente entonces. Porque la familia es para siempre. Y perdí de vista eso por un tiempo. Pero no voy a perderlo de vista nunca más». Isabella sonrió. Pequeña, pero real. «Bien». Ricardo se sentó en la silla al lado de la cama. «Ahora duerme. Estaré justo aquí». «¿Toda la noche?» «Si eso es lo que necesitas, entonces sí. Toda la noche». «Creo que necesito eso. Solo por esta noche. Hasta que sepa que es real». «Entonces toda la noche será». Isabella cerró sus ojos. Su respiración comenzó a disminuir, profundizarse. Pero cada vez que parecía que estaba quedándose dormida, sus ojos se abrían de golpe, verificando que Ricardo todavía estuviera allí. «Todavía estoy aquí», le aseguraba cada vez. «No voy a ninguna parte». Finalmente, después de tal vez la 10ª verificación, Isabella se dejó ir. Su cuerpo se relajó completamente. Su respiración se volvió profunda y constante. Sus dedos aflojaron su agarre en el oso de peluche. Dormía. Realmente, verdaderamente dormía. No la media conciencia vigilante de alguien en las calles que tenía que estar alerta a cada peligro. El sueño profundo y sanador de alguien que finalmente se sentía seguro. Ricardo se quedó sentado en esa silla, observándola dormir, y lloró. Silenciosamente. Mesamente. Años de arrepentimiento y culpa y vergüenza saliendo finalmente. Lloró por Antonio, su hermano a quien había traicionado. Lloró por María, cuñada que nunca conoció y ahora nunca conocería. Lloró por Isabella, esta niña valiente que había sobrevivido lo inimaginable. Y lloró por sí mismo. Por el hombre que había sido. Por el hombre que había elegido la riqueza sobre las relaciones. Por el hombre que había medido el éxito en dólares en lugar de conexiones. Pero también lloró con algo que se sentía como esperanza. Porque tal vez no era demasiado tarde. Tal vez aún podía arreglar esto. Tal vez aún podía ser el tipo de hombre del que su sobrina podría estar orgullosa. Se quedó dormido en esa silla en algún momento cerca del amanecer. Su último pensamiento consciente fue una promesa. Nunca más. Nunca más el dinero primero. Nunca más el orgullo sobre la familia. Nunca más la soledad disfrazada de éxito. A partir de ahora, Isabella sería su prioridad. Y cuando Antonio despertara, si Antonio despertaba, reconstruirían lo que se había roto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ricardo contrató a los mejores médicos privados para supervisar el cuidado de Antonio. Trajeron nuevos tratamientos. Nuevos protocolos. Esperanza real de recuperación. Isabella visitaba a su padre todos los días. Se sentaba junto a su cama. Le hablaba. Le leía historias. Le contaba sobre su nueva habitación, su nueva ropa,
el jardín donde había encontrado mariposas de color amarillo brillante. Y cada día, Antonio respondía un poco más. Un apretón de mano más fuerte. Un movimiento de párpado. Una vez, un sonido que podría haber sido un intento de hablar. El doctor Ramírez estaba asombrado. Nunca he visto una recuperación progresar tan rápidamente. Es como si algo lo estuviera llamando de vuelta. ¿Alguien?, corrigió Ricardo, mirando a Isabella. Alguien lo está llamando de vuelta. En casa, Isabella comenzó a prosperar. Las comidas regulares llenaron su rostro. Las buenas noches de sueño borraron los círculos bajo sus ojos. Comenzó a sonreír más. A reír incluso. Ricardo canceló viajes de negocios. Rechazó reuniones. Trabajó desde casa para poder estar allí cuando Isabella lo necesitara. Y lo necesitaba. Todavía tenía pesadillas. Todavía se despertaba gritando, segura de que estaba de vuelta en las calles. Y Ricardo estaba allí cada vez, sosteniendo su mano, recordándole que estaba segura. Lentamente, Isabella comenzó a confiar, a creer que esto era real, que no era temporal, que no iba a ser arrancada de esta seguridad. Comenzó a llamarlo tío Ricardo en lugar de solo señor. Comenzó a buscar su mano cuando estaban caminando. Comenzó a reír de sus chistes terribles. Comenzó a curarse. 3 semanas después del día que Isabella había entrado en el restaurante, Ricardo recibió la llamada que había estado esperando. Señor Mendoza, dijo el doctor Ramírez, su voz llena de emoción apenas contenida. Necesita venir al hospital. Ahora. Su hermano está despierto. Ricardo e Isabella llegaron al hospital en tiempo récord. Corrieron a través de los pasillos, sus manos unidas, sus corazones latiendo con esperanza y miedo y anticipación. Antonio estaba sentado en la cama cuando entraron. Los tubos habían desaparecido. Las vendas se habían reducido. Su rostro todavía estaba pálido, todavía mostraba el trauma de lo que había pasado, pero sus ojos estaban abiertos. Y estaban llorando. Isabella, susurró, su voz ronca por no usarla. Mi Isabella. Papá. Isabella soltó la mano de Ricardo y corrió hacia la cama, trepando cuidadosamente para no lastimar a su padre. Antonio la envolvió en sus brazos, sollozando, sosteniéndola como si nunca fuera a soltarla. Lo siento mucho, lloró. Siento muchísimo no haber estado allí. Siento que tuvieras que pasar por eso sola. Lo siento, lo siento, lo siento. Estás despierto, seguía diciendo Isabella. Estás despierto. Sabía que despertarías. Sabía que no me dejarías. Ricardo se quedó en la puerta, dándoles este momento. Este momento padre e hija que habían ganado a través del dolor y la supervivencia y el puro amor obstinado. Finalmente, Antonio levantó la vista. Vio a Ricardo. Sus ojos se ampliaron. Ricardo. Hola, hermano. Silencio. Pesado con 8 años de heridas. 8 años de palabras no dichas. 8 años de orgullo y dolor. Ella me contó, dijo Antonio finalmente. Me contó cómo te encontró. Cómo la cuidaste. Cómo. Su voz se quebró. ¿Cómo la salvaste? Ella se salvó a sí misma, dijo Ricardo. Solo la ayudé a llegar a casa. Aún así, yo, no sé qué decir. Después de todo lo que pasó entre nosotros. Después de las cosas que dije. Y tú aún cuidaste de ella. Es mi sobrina. Es familia. Y yo estaba equivocado, Antonio. Sobre el negocio. Sobre elegir el dinero sobre ti. Sobre dejar que nuestro orgullo destruyera nuestra relación. Estaba equivocado sobre todo. Antonio sacudió su cabeza. Yo también estaba equivocado. Debí haber luchado más por resolver las cosas. Debí haber dejado ir la rabia. Debí. Se detuvo, mirando a Isabella. No importa ahora. Nada de eso importa. Lo que importa es que mi hija está viva. Y está aquí. Y tú la mantuviste segura cuando yo no pude. ¿Papá? Dijo Isabella suavemente. ¿Podemos ser una familia otra vez? ¿Tú y yo y el tío Ricardo?
Como antes de la pelea. Antonio miró a Ricardo. Una pregunta silenciosa. ¿Era posible? ¿Después de todo? Ricardo dio un paso adelante. Extendió su mano. Me gustaría eso. Si tú quieres. Antonio miró la mano por un largo momento. Luego la tomó. La estrechó. Y tiró a Ricardo en un abrazo torpe con Isabella atrapada en el medio, riendo y llorando al mismo tiempo. Familia, dijo Antonio. Sí. Familia otra vez. Los meses siguientes fueron de sanación. Antonio se recuperó lentamente. Terapia física. Terapia cognitiva. Reaprendiendo a caminar, a moverse, a funcionar en el mundo otra vez. Ricardo pagó por todo sin pensar. Lo mejor de lo mejor. Porque esto no era sobre el dinero. Era sobre traer de vuelta a su hermano. Isabella comenzó la escuela. Una buena escuela con consejeros capacitados que entendían el trauma. Hizo amigos. Se unió al club de arte. Comenzó a dibujar imágenes vibrantes llenas de colores brillantes, flores amarillas brillantes, cielos azules intensos, esperanza hecha visible. Los hermanos comenzaron a sanar su relación. Conversaciones largas. Disculpas honestas. Perdón real. Ricardo dividió su compañía en dos. Le dio a Antonio la mitad. No porque lo tuviera que hacer. Porque era lo correcto. Porque la familia importaba más que el control. Juntos, reconstruyeron Mendoza capital. Pero diferente esta vez. Con valores. Con propósito. Con un compromiso de devolver. Comenzaron una fundación. La Fundación Isabella. Dedicada a ayudar a niños sin hogar. A arreglar los sistemas que habían fallado con Isabella. A asegurarse de que ningún otro niño se cayera por las grietas. Isabella misma se convirtió en la cara de la fundación cuando fue mayor. Contando su historia. Dando esperanza. Mostrando a otros sobrevivientes que había vida después del trauma. Pero eso vendría después. Por ahora, 6 meses después de ese día en el restaurante, era suficiente sentarse juntos alrededor de la mesa del comedor que ya no parecía tan grande. Ricardo en un extremo. Antonio en el otro. Isabella entre ellos. Una familia. Imperfecta. Cicatrizada. Pero real. Papá, dijo Isabella, mirando entre ambos hombres. ¿Podemos hacer esto cada semana? ¿Cenar juntos? Como una familia de verdad. Antonio sonrió. Me encantaría eso. A mí también. Estuvo de acuerdo Ricardo. Bien. Isabella tomó un bocado de su comida, luego añadió casualmente, porque no quiero olvidar nunca cómo llegamos aquí. No quiero olvidar el restaurante, o el hospital, o lo aterrador que fue. Porque esas cosas malas nos llevaron a estas cosas buenas. Y si las olvido, podría dar por sentado lo que tenemos ahora. Los dos hermanos compartieron una mirada sobre su cabeza. Una mirada que decía todo lo que las palabras no podían. Gratitud. Arrepentimiento. Esperanza. Amor. Nunca lo olvidaremos, prometió Ricardo. Ninguno de nosotros. Nunca, estuvo de acuerdo Antonio. Isabella sonrió y volvió a su comida, satisfecha. Y en ese momento, sentado en su comedor ridículamente caro en su mansión ridículamente grande, comiendo comida casera simple con su hermano y su sobrina, Ricardo Mendoza se dio cuenta de algo. Era más rico ahora de lo que jamás había sido. No porque tuviera más dinero. No porque sus inversiones estuvieran rindiendo. No porque su compañía valiera miles de millones. Sino porque tenía algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Tenía familia. Tenía amor. Tenía propósito. Tenía un hogar. Y todo había comenzado con una niña pequeña en un vestido beige rasgado, de pie junto a su mesa en un restaurante caro, mirando su plato con ojos hambrientos. Una niña que le había enseñado la lección más importante que jamás aprendería. Que la verdadera riqueza no se mide en dólares. Se mide en conexiones. En amor. En familia. En las personas por las que estás dispuesto a sacrificarlo todo. Y mientras Ricardo miraba a Isabella reír de algo que Antonio dijo, su rostro radiante con la luz dorada del atardecer entrando por las ventanas, supo que nunca,
nunca volvería a olvidar esa lección. Algunos meses después, en una tarde tranquila, Isabella encontró a Ricardo en su oficina, mirando viejas fotografías. ¿Qué estás mirando, tío Ricardo? Fotos de cuando tu papá y yo éramos niños. Mira esta. Él tenía 7 años. Yo tenía 12. Estábamos en la playa con nuestros padres. Isabella estudió la foto. 2 niños sonrientes con los brazos alrededor del otro. Hermanos. Familia. Antes de que la vida los complicara. Se ven felices, dijo ella. Lo éramos. Y volveremos a estarlo. Ya lo somos, en realidad. Isabella asintió. Tío Ricardo, ¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué realmente me ayudaste ese día? No solo porque soy familia. Había otra razón. Lo vi en tus ojos. Ricardo la miró a esta niña sabia más allá de sus años. Y decidió decirle la verdad. Porque cuando te miré, dijo suavemente, vi a alguien que había perdido todo. Alguien que estaba roto pero aún luchando. Alguien que merecía mejor de lo que el mundo le había dado. Y me di cuenta de que yo tenía el poder de cambiar eso. Que podía ser la persona que te viera. Que te ayudara. Que te salvara. Hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras cuidadosamente. Y honestamente, Isabella, creo que tú me salvaste también. Me salvaste de una vida donde el dinero importaba más que las personas. Donde el éxito se medía en cuentas bancarias en lugar de relaciones. Me salvaste de convertirme en alguien que había perdido su humanidad persiguiendo su fortuna. Isabella lo abrazó. Entonces nos salvamos mutuamente. Sí, dijo Ricardo, abrazándola de vuelta. Supongo que lo hicimos. Y mientras estaban allí, tío y sobrina, familia encontrada en las circunstancias más improbables, Ricardo supo que cada decisión que lo había llevado a ese restaurante ese día había valido la pena. Cada reunión de negocios. Cada trato cerrado. Cada millón ganado. Todo había llevado a ese momento. Al momento en que una niña pequeña en un vestido beige rasgado había caminado hacia su mesa y cambiado su vida para siempre. Y él cambió la de ella. Porque eso es lo que hace la familia. Se ven mutuamente. Se ayudan mutuamente. Se salvan mutuamente. Sin importar cuánto tiempo haya pasado. Sin importar qué heridas necesiten sanar. Sin importar qué tan lejos hayan caído. La familia siempre encuentra el camino de regreso al otro. Y esa, Ricardo ahora sabía, era la lección más valiosa de todas. Años después.